Bueno, lo que habíamos visto la clase pasada era acciones de control. Habíamos visto una todo o nada y una que era proporcional. Pero también hay otras que no son proporcionales, que no son proporcionales directamente a la entrada, sino a las variaciones de la entrada. Una de ellas es la diferencial, pero la diferencial es una acción de control que no se toma solo, siempre va acompañada, ¿verdad? Acción de control. ¿Cómo? Sí, no se toma solo, sí. Control proporcional y diferencial. No. Esto es una acción de control. El control PID es un control automático con acción de control PID. Nosotros solo estamos viendo una sección, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos nosotros habíamos hecho, a ver si lo tengo guardado. No guardé el documento que escribí la clase pasada, si no ya tenía para copiar el dibujito. ¿Viste? Estamos correcta hoy. Mal. Abrir. Muy bien. Teníamos que poner sumar. ¿No? El sumador, una salida, una entrada, una salida, un bloque de control, un bloque sí. Bien, nosotros teníamos esto como un sistema que tiene un control, bueno, acá es integrador, pero eso es lo de menos importante, ¿verdad? Esto es todo un control automático. Nosotros estamos trabajando con la acción de control, que es esto que está acá. Solo esto.
Estamos viendo eso, ¿no? Después vamos agregándole otras partes al sistema. Vamos a ver las distintas acciones de control que tenemos. Las acciones de control nos van a determinar qué tipo de control automático tenemos. El control automático sería agregar esa acción de control, el sumador, y también se le puede agregar, ¿verdad?, una realimentación para el sensor. Entonces, nuestro control automático estaría tomado por el amplificador que va a llevar el sensor que toma señal de la salida, por el sumador que compara la entrada de referencia con la señal que tenemos de la salida, y la acción de control que determina qué señal tenemos que entregarle a la planta para que genere la salida. En este caso, por simplificación, la planta es parte de la acción de control, pero no es obligación de que lo sea. ¿Bien? Y nosotros estamos trabajando solamente con el bloque de acá. Entonces, y me gusta la letra Arial, que se ve mejor. Perfecto, bien, está bonito se ve. Bueno, entonces vamos a tener nuestra acción de control, va a estar dado por, yo tengo los bloques acá, bien, por una parte proporcional, no lo agarré, normal, bien, y le ponemos la ganancia que nosotros querramos. ¿Okay? Y un módulo que haga la diferenciación continuos. Integración, integrador, derivada, aquí está. Podemos colocar un bloque que haga la derivada en función del tiempo, pero si fuese un bloque que hiciera la derivada en función de S, ¿qué valor tendría que tener? No. Yo tengo un bloque que me hace la derivada en función del tiempo. Y si yo quisiera que hiciera la derivada en función de S, ¿cómo es la operación que va a estar dentro del bloque? ¿Cómo? Exactamente. Si lo tengo. Sí, justo al de diferencia. Sí, no lo pone muy bonito. Vamos a usar el del tiempo y va a ser más bonito porque... ¿verdad? Bien.
Entonces, esto, para estas señales, necesitamos acá agregar un sumador. Acá tengo que corregir esto. Así puedo cambiar el ángulo de esto. Ahí va, que mejor. Tengo que mejor. Bien. Bueno, entonces acá lo que tengo, sumo la señal que me genera la sección proporcional y la señal que me genera la señal que hace la derivada. ¿Se entiende? Entonces, a ver si podemos copiar esto de forma que quede bonito. File, export modelo. ¿Cómo que hacemos esto? Imprimir. No, pero esto no lo voy a poder decir. ¿Cómo fue que hice la vez pasada? Sí, puse copiar, pero no me lo voy a dar. Acá. BMP. Copy BMP. Pegar. Ahí está. Recortar. Bien. Vamos a guardarlo primero, así guardadito. Lo que pasa es que está re lento. Ah, típico que yo.
en centímetros. Está en el 17, pero bueno. Bien. Entonces yo, en este formato, voy a tener lo que es control, lo que es la acción de control acá, es esto. Esa es la acción de control, que es proporcional y diferencial, o proporcional diferencial o PD. La fórmula de esto, sería la ganancia, que yo tengo acá, P, más la parte derivativa. En este caso, luego nosotros entramos con el error a este punto de acá. Entonces sería el error en función del tiempo por la ganancia, vamos a llamarle K, KP, más la derivada, no, griego básico, la derivada de dt respecto a t. Y esto, para mí, va a ser igual a la señal que yo de control, que en este caso, como simplifiqué el sistema, es directamente la señal de salida. Pero realmente sería la señal PC. SDT. En mi caso constituye propiamente la salida. ¿Qué características tiene esto? Vamos a ver cómo responde a distintos tipos de señales de error que yo pueda tener. Para eso voy a centrarme solamente en lo que voy a estar analizando. Entonces yo solamente voy a estar analizando esta sección, nada más. El resto no me interesa. Dejemos eso bien claro, ¿verdad? Cuando yo analizo un sistema o un subsistema, yo utilizo las señales básicas de laboratorio, que son el impulso, la rampa, la parábola unitaria, la rampa unitaria, el escalón unitario, y veo cómo responde. ¿Bien? Entonces yo lo voy a plantear. Las dos señales se van a sumar. Entonces, ¿cómo? ¿Pero cómo se puede? Y una tabla de pares de transformadas o de similitud de bloques, ¿verdad? Eso se puede usar. Bien. Vamos a ver. Vamos a dibujar primero la parte de señal de entrada que vamos a usar. Color rojo.
Un poquito gordito para que se vea. Bien, esa es la señal de error que yo estoy entrando como prueba a este sistema. ¿Bien? Entonces, por un lado hay que tener la ganancia. La ganancia, por ejemplo, la voy a dibujar con verde, suponiendo que esto sea A. Un valor A. Como mi ganancia es KP, voy a tener una salida para este amplificador de ganancia de AKP. Yo digo que sea mayor, pero KP perfectamente puede ser menor a 1. No hay una restricción sobre el valor que tenga KP. Yo acá dibujo por ese valor, por la comodidad. Esto va a ser A por KP. Bien. Ahora vamos a ver nuestro sistema, nuestro bloque derivado. Para un tiempo antes de 0, ¿cuánto vale la señal de entrada? 0, muy bien. Para un tiempo inmediatamente después de 0, A. Entonces, la diferencia entre antes y después de 0, ¿cuánto vale? ¿Cómo? Bien. ¿Y el tiempo cuánto vale, la diferencia de tiempo? No. Infinitésimo. Tanto como yo me acerque a 0 por izquierda, como me acerque a 0 por derecha, el tiempo acá es menor. Pero la diferencia de amplitud es siempre la misma. No. Porque me va a quedar la derivada, ¿verdad? Va a ser entre 0 y A, la diferencia en amplitud. Pero el tiempo que es más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y si la diferencia de I, o sea, la parte vertical, es A, es constante. Pero el denominador, que es el tiempo que es más pequeño, ¿cuánto vale el resultado? Infinito, exactamente. Vale infinito. Eso es lo que vale. Es infinito. Con un área bajo la curva igual a A. Es un impulso de valor A. Si yo tomo tiempos un poco más grandes, el valor cada vez va a ser menor, ¿verdad? Entonces puedo ver, ¿verdad? Como estos no son sistemas instantáneos con la energía, voy a ver, en este caso acá, tengo que tomarlo así como está, lo sumo, me queda el resultado de la parte marrón más la rosada. Porque matemáticamente me da eso. En la realidad, después vamos a ver, agregando otras cosas, que realmente va a tender a infinito, pero después disminuye hasta llegar al valor, que en este caso sería con la raya Bordeaux, según la capacidad que tenga de almacenar y entregar energía. Depende de esas cosas, pero vamos a ver un poco más adelante. Ahora, como sistema, que es una derivada más un proporcional, sumados, y el ingreso, un escalón, él me da esto. Si yo no tuviera la parte proporcional, al cabo de un segundo, ¿cuánto valdría la salida? Si yo no tuviera la parte proporcional, que es el amplificador este que dice ganancia, ¿cuánto valdría la salida al cabo de un segundo? 0. Porque lo que me da es el amplificador. Si yo sacara la salida, perdón, esta es la entrada, esta es la salida, me va a dar 0.
y desaparece. Por eso el derivativo no se usa solo. ¿Entiendes? En algunos libros le van a decir que el derivativo, como estamos trabajando con error, se anticipa al error, lo cual es mentira. No se puede anticipar el futuro. Lo que sí es que cuanto mayor sea nuestra velocidad de variación, mayor va a ser la señal a la salida de la acción de control. Cuanto más rápido intenta subir la señal de error, mayor salida va a tener el diferencial. ¿Se entiende? Vamos a verlo ahora con una rampa. Esto vamos a achicar un poquito, ya que no sea tan grande. Entonces, ahora, esta señal de entrada va a ser una rampa y va a hacer valer 0. ¿Bien? Bien. Entonces, mi respuesta que voy a tener con la ganancia va a estar dado de esta forma. ¿Bien? Pero la parte derivativa va a tener esta forma. ¿Bien? Entonces, al resultado ahí tenemos que sumar la parte marrón más la parte verde. Y eso me va a dar, si no me equivoco, es difícil dibujarlo, naranja, listo, el relleno, va a ser algo así, que va a terminar en ahí. Una cosa así que ya no me quedó muy bien dibujado, pero lo que hace es que a la larga, ¿verdad?, se termina estabilizando en la rampa verde desplazada, el espacio, ¿verdad?, que hay acá es básicamente la pendiente que tiene la rosada. ¿Se entiende?
Esto es la salida. Ahí va, el derivativo es el que me va a dar mayor corrección del error al principio. Con el tiempo se estabiliza, no tiene más, y el que me sigue corrigiendo es el proporcional. ¿Se entiende la idea? Bien. Chiquito acá. Bueno, con la parábola, más difícil de dibujar. Vamos, repasamos. Esto es cuando sale de cero, activa el derivativo para corregir rápido. Después que ve la constante que tiene, solo queda la ganancia. Exactamente. La ganancia no mayor aporte. El derivativo sirve frente a un cambio. Frente a un cambio, brusco o no tan brusco, según lo que se haga, ya que depende de ese cambio, me va a aportar mayor cantidad de corrección. El proporcional me lo mantiene a nivel, ¿verdad? El proporcional va a seguir aumentando, exactamente. Bien. No, vamos a las diferencias ahora. Vamos a las diferencias. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la gran diferencia? Vamos a ver. Supongamos que yo le entro con un impulso, copy, ese grupo, lo voy a construir de nuevo. Por acá, esto por acá, esto como acá, esto como acá, y voy a hacer que mi error sea un impulso. ¿Correcto? Con un impulso, la entrada dijimos que iba a ser verde. Ese es el error que tengo. Pongo un impulso. El proporcional que me va a dar. El proporcional me va a dar otro impulso. Al revés. Este es rojo. Y este es el de verde. Bien, perfecto. Y el derivativo me va a dar un doble impulso. Eso me da el ¿cómo? Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿sí, sí? No, no va a ser cero, no, porque tengo el proporcional y el derivativo. Si agarramos el derivativo de la marrón, ya tengo el resultado que queda cero. Sube y baja. Sí, sí. Pasa que ahí son dos tendencias a infinito y menos infinito, entonces habría que traer otras cosas. ¿Cómo? Es un impulso. El rojo es el impulso de entrada. El proporcional no tiene un impulso, porque lo copia. No, el marrón es el derivativo. Va a tener un doble impulso. La derivada de un impulso es un doble impulso. La derivada de un impulso es un doble impulso. ¿Sí? Nosotros nacimos que el impulso era
un pulso de base que tiende a cero y amplitud que tiende a más infinito. Entonces, por ser un pulso, tengo un flanco subida y un flanco bajada. Y eso me genera una derivada en cada caso, que tiene infinito y menos infinito. Entonces, se representa de esa manera, entonces sucede en un tiempo que tiende a cero. El caso es que, después que ese impulso desaparece, la señal de salida se hace cero. Queda en cero. ¿Correcto? ¿Queda en cero? Queda en cero. Ya está. Punto partido. Bien. Ahora nos falta ver qué sucede con la parábola, pero más o menos lo mismo que en esta, ¿verdad? Recordemos que estamos trabajando con solamente la acción de control. Le estamos aplicando las señales básicas de prueba. Le puedo dibujar una parábola o algo parecido. Digamos, esto se parece a una parábola, vamos a decir. Bien. Esto va a ser la entrada, o sea que es roja. Bien, esta parece una parábola casi. Bien. La proporcional, la parte proporcional va a ser la función de la parábola multiplicada por Kp. Color verde. Vamos a tener más o menos separada, alejada, va a estar ahí. Puedo dejarlo un poquito. Como yo no sé por dónde va a venir, cualquiera me sirve, ¿verdad? La parte derivativa, ¿cuál es la derivada de una parábola? ¿Qué? El segundo grado de la parábola. Ahí va, ¿y eso qué es? Una recta, exactamente. Una recta que va a depender de los parámetros de la parábola, ¿verdad? Bien. Y la suma va a ser la suma de esa parábola roja con la recta marrón, y eso queda queda algo. Algo queda ahí, ¿verdad? La forma que queda. ¿Bien? De la verde y la marrón. La roja es la entrada, marrón. Exactamente, esa es la suma de esas dos. ¿Verdad? Lo que termina, por ejemplo, en este caso en particular, lo que termina sucediendo es que hay un punto donde la parábola original debería crecer más rápido que las dos salidas. Por la forma que está puesto, por cómo es, porque la verde es más chica que la roja. Y el valor que aporta la diferencial acá es que es mayor, porque la parábola tiene que hacer una pendiente mayor. ¿Se entendió? Entonces ahora vamos a ver
la parte de la siguiente elemento de acción de control, que es cuando tenemos un elemento integrador. Acción de control proporcional e integral. Y después se le pueden poner los nombres que le gusten. Proporcional integrativo, o integrador, o cosas por el estilo. No hay una gran acuerdo con eso. PI es este. Y este es un PD. Proporcional integral. Bien. Vamos a otro MATLAB. Y acá lo vamos a hacer sustituir esto por un elemento que se encargue de hacer la parte integral. Si fuese una integración en función de S, ¿qué tiene que aparecer? Dividir entre S. Acá tenemos 1. Acá tenemos 1. Teníamos. Acá. Bien. Uno en función de S, pero también podemos tener uno en función de T. En este caso sí tenemos función de T sin ningún problema. ¿Cómo? No entiendo. Sí. Sí. ¿Sí? Lo que no voy a poner es Laplace, como ejercicio de Laplace. Porque eso me di cuenta del tema del año pasado. Me caí este año, y el año que viene no caigo. En continuos, acá. Integrador. ¿Verdad? Es lo mismo, pensé que era en función del tiempo, pero no. Tampoco. Delete. A ver, ¿me dieron en función del tiempo? Derivó en función del tiempo. Discreto. Operaciones matemáticas. Ganancia. Reciprocante. No. No hay. Pensé que tenía que haber en matemáticas en continuos, pero no. El integral que hay es 1 sobre S. Está listo. Bien. Entonces usamos el bloque en función de S. Bien, perfecto. Este es el integrador. Copy.
Bien, me faltó una cosita para el derivativo, que fue expresarlo en función de S. BC de S es igual a E en función de S y acá ponemos Kp que es igual más E de S por S. Exactamente. Yo puedo tener una constante de tiempo, un coeficiente aplicado al módulo derivativo. Nada impide que yo acá tenga un coeficiente KD para multiplicar lo que me dé el derivativo. ¿Correcto? Y entonces acá me quedaría KD por S. Yo puedo sacar E de S factor común y me quedaría paréntesis recto, sí, bien. Vamos a ver. Este KD que está acá, ¿verdad? Lo tengo ahí. Lo marco bien. Y este Kp que tengo acá, ¿verdad? Son dos parámetros de esta función. Kp, ¿qué unidades va a tener? ¿Cómo? Adimensionado, correcto. ¿Por qué? Porque yo estoy multiplicando una señal de entrada que sea tensión, ponele, y otra sería sea tensión. Por lo tanto, no puede haber una unidad que me lo multiplique. Bien. Ahora vamos para el caso del derivativo. El derivativo de la salida tiene que ser tensión también. Pero yo si divido la tensión, si yo derivo la tensión en función del tiempo, ¿en qué unidad me queda? ¿Cómo? Porque yo derivo en función del tiempo, ¿en qué me queda? Tensión sobre tiempo, me queda, ¿va? Tiempo sobre segundo. Entonces, este KD está expresado en segundos. ¿Bien? Y por tener esa notación, KD se expresa en segundos. ¿Por qué es importante esto? Cuando usted toma un controlador industrial, pueden ajustar el tiempo de derivación. Básicamente, el tiempo de derivación es la constante KD, por lo cual yo, ¿qué peso le doy a la derivada? Si KD es grande, yo a la derivada le doy mucho peso. Si KD es pequeño, yo a la derivada le doy poco peso. ¿Se entiende? Y es la constante de tiempo de la constante de tiempo. Voy a bajarlo para que me quede abajo. Este contra el borde. Bien. KD es la constante de tiempo del bloque de derivación. ¿Cómo? Lo que sucede es que si es muy grande, al mínimo cambio, se te va. Pero, frente a un cambio, te aplica una gran corrección por las dudas. Eso es lo que llaman mal dicho, pero mal dicho que está en Logata, dice, no es que se adelante al futuro, pero es una forma preventiva de corregir el error. Vamos a ver, ustedes han visto llaves de protección.
las llaves de protección, que se calculan para una rampa de aceleración de la corriente. No de la corriente, sino de la aceleración de la corriente. ¿Saben por qué? ¿No se lo explicaron? Porque si la corriente tiene una rampa de aceleración grande, señala que va a ser un gran valor final. O sea, la velocidad es la curva circular. No, vos lo que tenés es que frente a tal corriente el tiempo de disparo de la llave. La curva de converso para la parte técnica y después cuando haces Ahí está. Entonces, ¿por qué se programan para la velocidad de aceleración de la corriente? Para evitar que sea grande. Así sea pequeña, pero si tiene un gran empuje hacia arriba, seguro, pero muy seguro que va a tener un final desastroso. La cortó antes. Esa es una forma de una protección diferencial, ¿verdad? Derivativa, no diferencial. Derivativa, que se previene un mal mayor a futuro. No predice el futuro. Ojo, no predice el futuro. Estima de que si hay un cambio grande, hay un problema grande. Lo corto. ¿Bien? Sí, acciones de control. Sí, sí, 6 acciones de control hay. Yo voy a resumir un poco porque él te da derivada por un lado, bueno, yo estoy lo básico que nunca va a haber una derivada sola. Y una integral sola tampoco la vas a usar. Sí hay elementos que responden como una integral. Hay plantas que responden como una integral. Imagínense un motor que gira. ¿Correcto? La posición del eje. ¿A qué responde? A una integral. A medida que pasa el tiempo, aumenta la cantidad de grados que va girado. Eso es integral. El tanque de agua es una cisterna. A medida que pasa el tiempo, el agua se acumula. Por lo tanto, es una respuesta integral. Digo. Bueno, proporcional e integral. Entonces acá le vamos a pegar, insertar, imagen. Y integral. Vamos a hacer más chiquito. Ahí está. Bien, ese es nuestro sistema, ¿verdad? Que tiene una acción de control proporcional e integral. O proporcional integrativo, o proporcional integral. Lo nombran como les guste. No más les guste el asunto. Bien. Entonces, la función de esto sería que la señal de control que tenemos en función del tiempo, ¿verdad? Va a ser igual a, más, esto va a ponerlo, ajuste, continuo, organizar, alinear, centrado. Esto va a ser igual a la señal EDT, señal de error, en función del tiempo, por KP, más la integral, y a ver si puedo poner el... Bueno, acá voy a tener también una constante de integración. Entonces voy a tener un KI por la integral. Tengo el símbolo integral. Creo que no. Aunque hay una forma de ponerlo, no me acuerdo cómo se escribía. ¿Cómo? No, acá no, pero sí se... Aquí estás. Integral. Inserta. Bien. La integral de E en función del tiempo
¿por qué no guardo? Por la derivada, perdón, respecto al tiempo. Y esto por un poquito más grandecito. 16. Bien. Más o menos, negrita algo me quedaría. Y sí, un poquito mejor. La integral en función del tiempo. Bien. En función de S, no me acordaba, ya me acordaba hacer la transformación. Antes que nada. Sería B, C, en función de S, igual a E, en función de S, por KP, más KI por. Y acá me quedaría E de S sobre S. Nuevamente aquí absorbemos la constante KI, la constante KP. KP sigue siendo adimensional. Si yo lo estoy integrando en función del tiempo, ¿en qué unidad se me convierte? ¿Cómo? Yo tengo E de T, que está en tensión, en voltios. Cuando yo lo integro en el tiempo, ¿en qué unidad me da? Volt segundos. Porque cuando decís por, es cuando estás haciendo la división. Por eso es estupidez. Pero kilómetro por hora es kilómetro dividido hora. Metros por segundo es metro y 2 segundos. Entonces es kilómetro segundo. Le sacás el por en el medio. Digo porque si no la nomenclatura... Yo sé que parece una estupidez porque realmente el por es multiplicar. Pero en cuando dividí... pero se refiere no a la operación, sino a la lógica. Hace 8 kilómetros por cada segundo. O por cada hora. ¿Verdad? Entonces acá se dice volt segundos. Y para que esto me quede en voltios, ¿en qué unidad va a estar expresado KI? Exactamente. KI es la constante de integración y se expresa en segundos a la menos 1. Ahí está. En segundos a la menos 1. ¿Bien? Vamos a ver cómo responde frente a distintos estímulos de entrada. Nuevamente, copy, no perdamos de vista que lo que estamos analizando es solamente esta sección. Solamente eso es lo que estamos analizando. Nada más. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar a hacer los Picasso. Copiar. ¿Bien? ¿Bien? Bien. Bien.
Vamos a ver, distintos. Nuevamente, le aplicamos las señales de estímulo de entradas que ya tenemos conocido. Vamos a comenzar con el impulso. Color rojo. Acá vamos a usar el escalón. Acá vamos a colocar la rampa. Acá vamos a intentar colocar una parábola. Bien, ahí tenemos las 4 señales que damos de impulso. Vamos a ver para cada una de ellas cómo responde la parte del proporcional, que eso ya lo conocemos. Y acá, copy, V, verde. Y entendemos en los colores verdes cómo responde el proporcional. Vamos a ver cómo responde el integrativo, el integrador. ¿Verdad? Cuando tenemos un pulso, un impulso, ¿qué sale a la salida del integrador? ¿Cómo? Escalón, exactamente. Sale un escalón a la salida del integrador. Cuando tengo una entrada que es un escalón, ¿qué sale del integrador? Una rampa, exactamente. El ejercicio de eso que usted puso en el último práctico, digamos, Sí. que aparecían gráficas, y decía, adelanté expresión del tiempo y expresión de capital. Sí. O sea, ¿eso podría ir o eso es lo que se refiere que no hay? Esa es la conversión de señales, sí, porque eso es parte de lo que hace control. Bueno, replantearse todo lo que son los sistemas de otra forma. ¿Qué es lo que de la verdad que no Ecuaciones diferenciales de Laplace-Nova, conversión de un polinomio a Laplace, no te lo voy a poner. Esos son ejercicios puramente Laplace, no. Yo sí te puedo poner es convertir una señal. Eso sí te lo puedo poner. ¿Está? Bien. Observen cómo, cuando la entrada es una rampa, el integrador al principio aporta muy poquito. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez mayor el aporte que hace. Y en el caso de una parábola,
va a tener mayor velocidad que el... Sí, que el proporcional, sí. Ahí está. Porque queda de tercer grado. Porque no es una parábola. Decimos responde cada una de las secciones y ahí nos generaría, bueno, las gráficas que nos genera, o sea, un impulso más un escalón es impulso escalón. Ah, me faltó, la rampa no le deduje. Acá me faltó, deduje la rampa de este. Sí, acá es una rampa. Ahí está, ¿bien? Y esto acá, básicamente, es la rampa más el escalón. Esto quedaría como en la rampa, desplazar hacia arriba. Ese es el resultante de sumar las dos. Perdón. Es Y en el caso de también es una parábola con una rampa, queda realmente complicado. No es... Es una parábola desplazada por el costado. Sí, debería desplazar hacia los costados, sí. No, hacia los costados no queda desplazada, ¿no? Porque parte, en 0 es 0. Es una ecuación de segundo grado sin término independiente. En 0 vale 0. ¿Verdad? Entonces, es una... Vamos a ver, a simple vista no se ve la diferencia. A simple vista no lo ves. Porque parece mucho a menos que sea muy insidiosa la rampa, se formaría al principio, después la rampa no tiene influencia, porque la parábola va a ser mucho más rápido. Y en el caso el tercer caso, nos podemos dar cuenta, porque tenemos nosotros de tercer grado, pero sería una curva que sube más rápido que la parábola de segundo grado, porque es de tercer grado, ¿verdad? Es más difícil darse cuenta. Los físicos, cuando plantean una ecuación, que vos decís, da tal cosa, ellos que hacen un montón de valores. Y a ver, ¿qué función me cubre todos estos valores? Porque ellos no tienen forma continua, tienen puntos. Y entonces prueban con distintas funciones. Raíz cuadrada, al cubo, logaritmo, exponencial, de todo un poco, hasta que encuentran una función que calza en los valores que ellos tienen. A ellos no se les ocurrió pensar, como hacemos nosotros, que el cambio de velocidad constante me da una parábola en la distancia. Ellos tomaron un cuerpo constantemente acelerado y tomaron las posiciones y vieron la distribución que tenían. ¿Y qué podrá hacer esto? ¿Puede ser de primer grado? No porque no es recto. Toma un poco valores, tal vez una recta con errores. No me da. Y probaron un logaritmo, un exponente, y probaron distintas... la de segundo grado que se calza mejor. Después hizo todo, para nosotros lo estudiamos, tiene tantos siglos esto analizado, que ya nos dan directamente la deducción matemática. Imagínense el primero que comenzó a estudiar los movimientos. El primero que comenzó a estudiar los movimientos. Uniforme, ¿cómo haces en la vida real un movimiento uniforme, no acelerado? ¿Cómo lo haces con los caballos? Imagínate que estás hablando 400 años atrás, o 2000 años atrás. Sí, pero no es parejo. Es parejo. Y constantemente acelerado. ¿Verdad? Hoy en día, deducido de las leyes de Newton, sabemos que le colgamos un peso y va a ser constantemente acelerado. Pero si no, antes, ¿cómo tienes una aceleración constante? ¿Verdad? O sea, todas esas dificultades se superaron bastante complejos. Bueno, muy bien. Esta es la acción proporcional
integral. ¿Correcto? Hacemos un descanso de minutos y vamos a ver la proporcional integral derivativa que tanto les gusta.